Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hoy día lunes 5 de agosto se proclamó este pasaje tan conocido para todos nosotros como la multiplicación de los panes. Volvemos a escuchar este milagro. Quiero hacer unas precisiones respecto a esto, porque si no aclaramos esta realidad nos vamos a pegar una confundida impresionante como ya la estamos teniendo. Una cosa es el lenguaje parabólico y otra cosa un hecho histórico. Hay narraciones que están contadas en parábolas o como parábolas con lenguaje parabólico que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es un hecho histórico que vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo parabólico, la parábola, lo que está a la par de una realidad. Jesucristo elaboraba parábolas, es decir, tomaba elementos que estaban a la par para elaborar un mensaje y sacar de ahí una enseñanza. Entonces estaba a la par el trigo, ¿no? La cizaña, el lago, la barca, las redes, los pescadores, los reinos, el pastor, y todo eran elementos que estaban a la par de su realidad y elaboraba narraciones, historias, ¿no? Cuentos, para de ahí sacar una enseñanza. Eso es una parábola. Y Jesucristo las hacía. Y eso es un hecho histórico, que Jesucristo hablaba en algunas oportunidades en lenguaje parabólico. Pero otra cosa es muy distinta, el hecho histórico. El hecho histórico de la multiplicación de los panes y los peces no es una narración parabólica, no, es un hecho histórico. Se repite en los 4 evangelios. Según los eruditos de la Biblia, cuando un episodio, un hecho, se repite en los evangelios, que son escritos por personas distintas, en épocas distintas, y se repite el mismo episodio, entonces quiere decir y se debe tomar que ese hecho es un hecho histórico. Ahora bien, ¿cómo se puede saber si sí o si no? Hombre, simple. Cuando Jesucristo terminó de hacer el milagro, que la gente se sació y todas las cuestiones, el evangelio según San Juan, en su capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Ese es un hecho histórico porque se suscitó dentro de una realidad histórica la multiplicación de los panes y los peces. Si Jesucristo cuenta una parábola de la multiplicación de los panes, no van a proclamar rey porque contó una parábola, no. Al ver la señal, recuerde que el evangelista San Juan no utiliza la palabra milagro, utiliza señal, signo o signos. Pues bien, entonces, al ver la señal que el Señor hizo, ¿cuál señal? Hombre, que de 2 panes, que de 5 panes y 2 peces, todo el mundo se sació. O sea que no es un acto de magia, efectivamente, no es un acto de magia, no, es un milagro, es un milagro. Y entonces, la cuestión es esta: ¿quiénes son los interesados de despojar a los evangelios de los milagros de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que pretenden con eso? 1. Ahora, 2. Hay un programa muy interesante, se presentó hace unos 3, 4 años, Lágrimas sobre la lluvia. Lo dirigía y lo coordinaba un escritor español muy famoso allá en España, Manuel de Prada. Y este hombre semanalmente presentaba diferentes temas en su programa, semanalmente. Y muchos de sus temas eran temas de fe, de iglesia, ¿no? Y tenía unos invitados de preferencia, de lujo. Entre ellos había uno que era el padre José María Carreira, un sacerdote jesuita astrofísico. Pues bien, en esta oportunidad, en este programa que presentaba, o uno de estos programas que presentaba Manuel de Prada, que se llamaba Lágrimas sobre la lluvia, invitó pues a este sacerdote junto con otros, ¿no?, teólogos también, y el tema era
relacionado sobre los milagros de Jesús. Si hizo milagros, no hizo milagros, ¿es cierto eso? ¿No es cierto? ¿Es una manera mítica de mostrar algo de Jesús? Entonces, ¿qué es lo que dijo José María Carreira cuando le dieron la oportunidad de hablar? Es un hombre hierático, serio, ¿no? Erudito, científico, pero también hombre de fe. Y cuando le hicieron la pregunta respecto a que Jesucristo había multiplicado panes y peces, porque tocaron ese milagro, él dijo con estas palabras: tiene que ser uno imbécil para pensar que quieran proclamar rey a Cristo Jesús simplemente porque la gente que estaba allí se sació y comió muy amenamente, porque compartieron todos con generosidad. Tiene que ser uno imbécil para pensar eso. Y seguía diciendo: a Jesús lo quisieron proclamar rey precisamente por la señal que Jesús había hecho, que de estos panes y estos peces todo el mundo se sació. A nadie van a proclamar rey, porque todo el mundo trae y saca ahí de sus bolsas y comparte alegremente sentados en un prado en un día primaveral. Eso lo dijo este sacerdote jesuita, científico además. ¿Sí existen milagros? Claro que sí. Ahora, por favor, he escuchado tanto a laicos como a sacerdotes, teólogos, que quieren defender lo indefendible. Jesucristo no se presentó en este episodio de la multiplicación de los panes y los peces hablando con un lenguaje parabólico, ni fue la intención de este texto del Evangelio según San Juan. Recuerde que después de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces viene todo el discurso del pan de vida. Es decir, ya no es un pan material que los va a saciar a ustedes para que después les venga a dar hambre, sino que ya viene Jesucristo como verdadero pan de vida, porque que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá la vida eterna. Entonces, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es prefiguración, es un análisis teológico, es la prefiguración de la Pascua, de la Cena del Señor, de la Eucaristía. No es que yo no sé de dónde están inventándose algunos laicos y algunos teólogos que no fue un milagro, no, simplemente es que estaba hablando en un lenguaje parabólico para dar una enseñanza, que cuando Cristo Jesús está en medio de nosotros, bendice, todo el mundo se pone tan contento, tan feliz, que se vuelve tan generoso. No, eso puede ser una aplicación de ese episodio, pero no podemos negar el milagro. Si usted quiere hacer la aplicación, ¿no?, sobre la generosidad, sobre estar con Jesús, que todo el mundo tan bonito y tal, no, usted puede hacer una aplicación, ¿no?, para una enseñanza, ¿no?, y es legítima, y más faltaba, pero eso no quiere decir que tenga que negar el milagro. Ahora bien, aquellos que niegan los milagros de Jesús, o que niegan más bien este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tienen un gran problema. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Si son capaces de negar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, también pueden negar el milagro que sucedió en las bodas de Caná, cuando Jesucristo convirtió las tinajas de agua en vino. Si Jesucristo no convirtió las tinajas de agua en vino, quiere decir que no le hizo caso a su mamá. Quiere decir que su madre no intercedió. Quiere decir que su madre no dijo hagan lo que él les dice. No, porque como no convirtió las tinajas de agua en vino, sino que es una manera especial que tuvo el hagiógrafo para dar a entender que cuando Jesús esto y otro, y entonces, pero no es que haya convertido el agua en vino, porque eso no es magia, eso no es así, hay que entenderlo. No, hermano. Entonces no convirtió las tinajas de agua en vino. Entonces no le hizo caso a su mamá. Entonces María no es intercesora. Entonces simplemente es un cuento que escribió algún loco por ahí en la Biblia. No, ¿por qué le quieren quitar los milagros a Cristo Jesús? Entonces, no multiplicó panes y peces, no convirtió las tinajas de agua en vino,
no caminó sobre el agua, no le dio la vista al ciego, no curó a un tullido, no expulsaba demonios, no resucitó a Lázaro y además de eso, pues tampoco él resucitó en cuerpo, que es el mayor milagro. Y si Jesucristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Pues está por ahí podriéndose los huesos, por allí ya se pudrieron, entonces ya, no. ¿Por qué quieren quitarle los milagros a Cristo Jesús? Hermanos, teólogos, sacerdotes y laicos, queridos amigos, una cosa es el lenguaje parabólico que Jesucristo efectivamente utiliza, y otra cosa el hecho histórico que Jesucristo vive. Querían proclamarlo rey al ver la señal que vieron. Eso no está en una parábola, eso está en un hecho histórico. Lo traen este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que no es magia, no es sacado de un sombrero de los panes y los peces, no es magia, es un milagro. Lo traen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.